creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Que Él me da. Damos gracias a Dios, amados hermanos de la Iglesia Cristo el Divino Redentor, y de todas aquellas personas y hermanos que nos escuchen a través de este medio. Hoy, 21 de noviembre del 2021, estamos ya a unos pasos de terminar este año, y este mensaje va muy en particular a todos los líderes de la Iglesia Cristo el Divino Redentor, sobre todo aquellos que fueron electos el pasado domingo 14 del presente. Y quiero leer entonces algo muy importante que ojalá que también sea de bendición para otros hermanos que escuchen y puedan valorar el trabajo de la iglesia dentro de un ministerio. No vamos a hablar en sí un tema específico como doctrina o como enseñanza, sino más bien como reflexión al llamado que Dios nos ha hecho para trabajar como un reto el próximo año 2022.
quiero leer allá en Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10 y versículo 11, hablando sobre la definición de uno de los puntos en cuanto al tema que vamos a tocar hoy. Y a la letra dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está por demás decir, y nosotros estamos sabedores que trabajamos en la obra no por un bien propio, sino por la obra misma de Dios y por gratitud a Dios. Es cierto que no recibimos un salario en particular, pero en la iglesia, como un organismo, nosotros somos miembros en particular, como un órgano en particular en el cuerpo, que es la iglesia y que es el cuerpo de Cristo, y hemos sido llamados para servir. Así que quiero definir 3 aspectos muy importantes y que difícilmente voy a tocarlos todos el día de hoy, pero quiero que entendamos la definición con respecto a ministerio. La palabra ministerio tiene 4 conceptos en particular, y las que voy a enumerar son específicos. El primero es administración. La palabra ministerio, lo primero es administración. Y la palabra administración, pues es cuidar, administrar y servir. Pero también la segunda es apostolado. También servir y estar al servicio de la obra como apóstoles, como misioneros, como llevadores de la palabra del Señor. Y en tercer lugar, tenemos la dispensación, porque nos habla un punto muy importante allá en el libro de los Hebreos acerca del servicio de Dios con ese ministerio que Él vino a desempeñar en esta tierra, y Él trajo la dispensación de la gracia para que nosotros tuviésemos y alcanzásemos la salvación. Y en cuarto lugar tenemos el sacerdocio. Un sacerdote también está para servir, y servir no solamente en el altar como para una administración que vamos a definir, sino que está ahí como ministro. Por eso toma el lugar esta definición. Está el servicio. Dentro de esto vamos a encontrar primeramente que ministerio. Acuérdense que definimos que es ministerio, y el ministerio, el servicio, vamos a encontrar muchos puntos que tenemos que referirnos más adelantito. La segunda definición sería de ministración. No es lo mismo ministerio que ministración. Allá la palabra administración es servicio, y solamente eso, la administración es servicio. Es decir, cuando tú vas a tener una administración es cuando vas a servir. Servir en particular a la iglesia, a los miembros, a los demás grupos, a los hermanos, a las familias, a los vecinos y a cualquier prójimo que vamos a servir. Y en tercer lugar tenemos ministrar. Es muy diferente la administración y ministerio, y aquí es ministrar, que es servir. Es un derivado, pero quizás con algunos respaldos bíblicos que vayamos dando, usted pueda ir comprendiendo cada día más y más. En el caso de la lectura que acabamos de dar de Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y versículo 11, nos habla en particular el versículo 10, que cada uno según el don que ha recibido va a servir, cada uno según el don, es decir, según la capacidad, según la habilidad, como Dios la quiera usar. Y por eso son diferentes ministerios. En el libro de Efesios, Romanos y Primera de Corintios nos habla acerca de los dones. Pero hoy no estamos hablando de eso, solamente estamos hablando en este tema que es tan importante, que nosotros debemos recordar que es el ministerio en el creyente.
Fíjese que estamos hablando del ministerio en el creyente y aquí entra la administración, pero también entra el ministrar. Ministrar también es servir. El ministerio es servicio. Repito, el ministerio es servicio, pero ministrar es servir. Y aquí estamos hablando de cómo servir. Como dijimos, dependiendo la habilidad, la capacidad en el servicio, pero ya para servir en la calidad de servir, cómo servimos. Si hay algún interés de por medio o qué pasa para que nosotros podamos entender esta bendita palabra, tenemos que recurrir entonces a algunas citas bíblicas que ojalá que me tengan la paciencia necesaria para ir enumerando algo muy importante en el caso del libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 4, la palabra del Señor habla algo muy importante que dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos aspectos muy importantes, en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso nosotros allá en la iglesia tenemos ese ministerio de oración, tenemos el ministerio de la palabra, predicadores que no aludimos tanto a destacar lo que tenemos en la iglesia, pero sí tenemos personas, hermanos capacitados para poder ministrar dentro de este ministerio. Repito, dice, y nosotros persistiremos, es decir, estaremos trabajando, seguiremos laborando en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra persistir aquí es estar todo el tiempo. Si para esto no hay un tiempo definido como cuando se hace un culto o un servicio, y entonces nosotros definimos algo que muchas veces determinamos un tiempo y aquí no, aquí es permanente, es un servicio permanente en la cual no hay pues un determinado horario. En mi caso tenemos que servir a la iglesia en todo tiempo. En el capítulo 20 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo 24, la palabra del Señor nos narra de la siguiente manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este ministerio dice, ninguna cosa hago caso, con tal de que, dice, ni estimo preciosa mi vida para consigo mismo, para mí mismo, dice Pablo el apóstol, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y esa carrera que Pablo nos está señalando acá, está hablando de permanecer en la obra del ministerio como cristianos en el llamado que Dios nos ha hecho hasta que nosotros partamos con el Señor, y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Mire, ese es el ministerio que tenemos que predicar la palabra del Señor de una u otra forma. Y no solamente evangelizando, llevando el mensaje de la palabra a través de las Sagradas Escrituras, sino el comportamiento, el hecho, el trabajo, todas las acciones que en la iglesia se requieran, oficios, por ejemplo, en las obras materiales o el mantenimiento de la iglesia, en el servicio de la propia iglesia, nosotros tenemos que perseverar en ella y tenemos que estar gozosos, tenemos que estar con gozo, terminar ese trabajo, pero con gozo. Hay mucha gente que le sirve a Dios forzoso, es decir, forzadamente. Sirve a Dios, pero no porque sienta gozo en su corazón realmente, no porque esté agradecido con Dios, sino que lo hace porque le piden o se lo piden, se lo solicitan, y a veces un poco así que arrugando la cara, como decimos, pero cuando lo hacemos gozoso, cuando lo hacemos contentos, entonces ese ministerio que nosotros desempeñamos en la iglesia lo hacemos para servir. Entonces estamos hablando aquí acerca del ministerio, y dentro de ese ministerio estamos en el servicio de la obra del Señor. En el libro de Romanos,
quiero leer con ustedes allá en el capítulo 11 del libro de los Romanos, en el versículo 13, la palabra del Señor dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, y aquí el Pablo lo está declarando. Yo honro mi ministerio como apóstol aquí a los gentiles, y honro este ministerio hacia los gentiles. Es decir, muchas veces nos preguntamos, aquella gente que va a predicar en la sierra, o que va a predicar en los lugares aislados, o donde no existe el evangelio, entonces uno dice, bueno, ¿cómo Dios usa a esa gente? ¿Cómo Dios tiene preparada a esas personas, y la gracia de que hablan un dialecto, o que están acostumbrados a comer la comida que les presenten, a dormir en el piso, en un petate, en un costal, en medio de los marranos, como yo dormí en la sierra en un tiempo en 1979, 78. Me tocó dormir en medio de los marranos porque no había dónde dormir, en medio de las pulgas, de las chinchis, y tomar pozol agrio y comer caldo de marrano y todo lo que me servían, porque pues no es tan fácil que un predicador de ciudad, un predicador que está acostumbrado a viajar en avión, en vehículos, en su coche o en su automóvil particular, o aquellos evangelistas o conferencistas que piden hotel de 6 estrellas y que piden pues un chofer o un vehículo a disposición para estarse moviendo de aquí para allá, y que piden el mejor restaurante, y entonces por el ego de que ellos tienen la capacidad de poder ministrar un seminario de teología, de escatología, de hermenéutica, de homilética, en fin. Entonces, aquellos que tienen una licenciatura o un doctorado en la materia, pues esos no pueden estar en medio de los indígenas, o en medio de los pueblos donde hay que caminar días enteros para llegar de una comunidad a otra comunidad. Entonces, pero Pablo aquí estaba siendo llamado a los gentiles, por eso se le conoce como el apóstol de los gentiles. Entonces se dan cuenta, amados hermanos de la Iglesia Cristo el Divino Redentor, el trabajo no solamente es interno, también el trabajo es externo, porque tenemos que ir más allá. En 1 Corintios capítulo 12, el versículo 5, cuando hablamos acerca de los dones espirituales, ahí encontramos la diversidad de dones. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estamos hablando de ministerios. Entonces, la capacidad muchas veces de cada uno, pues un predicador de sierra, de pueblo, de rancho, no tiene la capacidad para predicar a los intelectuales, a los eruditos, no tiene ese alcance, a no ser que sea como Juan el Bautista, pues que habló con palabra así pelona, como decimos en mi tierra, ¿no? Sin pelos en la lengua, que habló hasta el mismo rey y a todos los escribas y fariseos. Entonces nosotros podemos encontrar la capacidad de estos hombres que tienen su área, es decir, tienen su lugar donde poder predicar. Ahí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 4, nosotros encontramos algunas cosas, en 2 Corintios, en el capítulo 4, que tenemos que reflexionar también. Entonces, hermanos, yo creo que Dios tiene ya los elementos específicos que va a usar para el trabajo. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 18, todo proviene de Dios. Entonces, Él nos da ministerios, diversos ministerios, para predicar, para orar, para sanar a los enfermos, y para esto, para llevar el mensaje de reconciliación, que muchas veces lo estamos necesitando en los momentos cuando hay debates, cuando tenemos juntas, cuando tenemos algún evento, y entonces tenemos que acudir a esos ministerios de aquellos hombres que tienen la gracia y que tienen la capacidad de poder meter en paz o en concordia un trabajo. En el capítulo 6 de 2 Corintios, vamos a encontrar en el versículo 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el ministerio que tenemos,
No podemos hacer alarde de que mi ministerio es mayor que el otro. No podemos hacer alarde de que yo hago esto, yo hago lo otro, y esto pues son lo más bajo, lo último, y nosotros tenemos los ministerios más importantes. Acuérdense que en el cuerpo de Cristo los miembros más insignificantes son los que se visten con más decoro. Además de eso, no podemos menospreciar cualquier órgano en el organismo, si es el cerebro, si es el corazón, o puede ser simple y sencillamente el píloro que está en la boca del estómago, que es como una válvula que deja pasar el aire para poder tener una buena digestión en el estómago. Bueno, no voy a explicar eso ahorita, pero el píloro es como una chavetita en la flecha de un automóvil, de un carro, que es un fierrito tan chiquito, pero que eso detiene la fuerza, la presión de la llanta para que no se salga de donde está puesta. Le voy a poner un ejemplo y me voy a quitar los lentes. Miren mis pestañas. ¿Qué pueden ser estos pelitos? ¿No? Lo voy a comparar estos vellos, estos pelitos, estas pestañitas. Lo voy a comparar con mi corazón o con mi cerebro. Pero ¿sabe qué? Sin estas pestañas yo no pudiera leer. Yo no pudiera dormir. Es más, estas pestañitas a mí me protegen de los rayos ultravioletas del sol, para que yo no quede ciego. Me protege del polvo, me protege de la basura. Sin embargo, vea que son unas pestañitas, unos pelitos. Por eso en la iglesia todos los miembros son tan importantes uno como el otro. No podemos desechar a ninguno de ellos, ni mucho menos podemos menospreciarlo, porque no va con nosotros. Allá en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, por ejemplo, del libro de Colosenses, déjenme buscarlo acá rapidito. En el capítulo 4 de Colosenses podemos encontrar, por ejemplo, en el versículo 17, dice: decid a Arquipos, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo le dice aquí a los colosenses: díganle a Arquipos que cumpla con el ministerio que se le fue dado. Que no tienes por qué meterte en camisa de 11 varas, o no tienes que meterte en el ministerio de los demás. Tu ministerio, lo que Dios te puso en la iglesia, tú lo vas a desempeñar. Si puedes colaborar o apoyar a otro ministerio, qué bueno. Pero tú tienes, si te critican, te van a criticar. ¿Por qué? Porque si haces lo bueno, van a decir cómo le hizo, y por acá y por allá. Si no lo haces bien, haces mal, van a decir: este ni sirve, ni lo hubieran nombrado, ni lo hubieran elegido. ¿Y sabes por qué? Porque aquellos que están como espectadores solamente están criticando y viendo de dónde poder criticar y hablar del prójimo, ¿no? Y aquí, dentro de lo bueno y lo malo, difícilmente se van a dar cuenta de lo bueno que hacemos, porque cuando algo bueno hacemos, luego empiezan a decir: es por esto, o es por aquello, o si no le hubiese ayudado, o no le hubiese dado, no tuvieran ni fueran lo que son. Pero cuando es lo malo, sin fuerza de buscar consecuencias o por qué se dieron las cosas, ellos empiezan a señalar. Ellos ven lo que yo les voy a ejemplificar. Por ejemplo, una manta de 2 metros cuadrados, si usted lo pone en la pared y en el centro se para una mosca, o se mancha con un puntito de lodo, o de una mancha X, pero que sea negra o que sea oscura, entonces cualquier persona, cuando vea la manta, lo primero que va a ver es la mancha. No va a ver la manta blanca, que ay, qué bonita esa manta y todo está blanco. No va a ver eso, sino que va a ver la mancha que está ahí, lo negro que está ahí. Y eso ocurre. Por eso le dice Pablo aquí: mira, Arquipos, ¿no? Que cumpla con su ministerio, que cada uno haga para lo que fue llamado. No tenemos nosotros por qué pues querer ser más de lo que Dios nos ha dado. Yo he dicho, en el caso mío como pastor, yo he visto pastores que tienen megas iglesias, que han levantado muchas iglesias, han conformado y constituido una R inclusive. Hombres que han levantado hasta 100 iglesias.
Digo, bendito sea Dios, porque tienen esa capacidad. Yo imagínense qué inútil he sido, porque la verdad mi ministerio es muy pequeño. Apenas Dios me ha regalado 3 iglesias que hemos levantado de cero con mi esposa. Es decir, cuando digo de cero, sin ningún miembro. Es decir, hemos ido con unas personas nuevas que no conocen a Cristo. Hemos empezado con los niños. Y de esas 3 iglesias que el Señor nos ha permitido, por lo menos se han levantado 2 o 3 más. Así que hablamos de esto, hermano, porque los ministerios así son. Y allá en Primera de Timoteo podríamos hablar algunos pasajes, por ejemplo, ¿qué le diré? En el capítulo 1 de Primera de Timoteo, en el versículo 2, déjeme buscarlo rapiditamente aquí en este pasaje, porque es necesario que nosotros entendamos, que nosotros nos demos cuenta, que nosotros percibamos y nos pongamos en el lugar que debemos de estar. No podemos estar en otro lado. En el capítulo 1 de 1 Timoteo, capítulo 12, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Lo que tenemos que hacer aquí es dar gracias, dice Pablo, dice Timoteo. Tenemos que darle gracias a Dios. No importa qué ministerio tengas, no importa en qué fuiste elegido, pero tienes que darle gracias a Dios por ese ministerio que Dios te dio. Si es para lavar los baños, si es para barrer, para trapear, bendito sea Dios. Si es para arrear los perros, que no se acerquen ahí en la cocina, en el comedor, bendito sea Dios. Si es para mesero, como muchos nos llaman, para servir a las mesas, bendito sea Dios. Si es para que seas diácono, secretario, tesorero, bendito sea Dios. Desafortunadamente muchos han rehusado servirle a Dios y se han negado a servirle a Dios y han rechazado un cargo cuando la asamblea los propone para que ocupen un cargo. ¿Sabe Dios por qué lo rechazan? Algunos porque viven en pecado, otros porque viven mal, otros porque se sienten que son infieles, sienten que no están bien con Dios, y otros porque son flojos, y otros porque simple y sencillamente no tienen amor a la obra del Señor. Sin embargo, felicito y mi respeto a aquellos hermanos y hermanas que recibieron no 1, 2, hasta 3 cargos, como una hermana que se llama Petris, allá en la colonia Yuquis, que ha tenido ese valor de poder aceptar hasta 3 cargos. Y felicidades a la hermana y a todos aquellos hermanos que lo han hecho de esa misma manera. Es por eso que dice, doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo aquí, a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, es decir, me dio la oportunidad, me tuvo, quizás por digno, aunque no seamos dignos, poniéndome en ese ministerio, en este ministerio que tú tienes. Dale gracias a Dios que te llamó para ese ministerio. Entonces tienes que servirle con ahínco, con amor, con esfuerzo, con dedicación, con empeño. Tienes que amar y abrazar ese ministerio que Dios te dio, y te pido y te exhorto y te invito a que tomes en serio el ministerio que Dios te haya dado y que tú lo abraces y que tú sigas. De verdad te lo estoy suplicando y te lo estoy pidiendo como tu pastor. Y hermanos, amigos que asisten a otra iglesia, si tienen un ministerio, desempeñenlo como tal. No dejen tirado a medio año o a poco tiempo, dejen tirado ustedes el ministerio que Dios les ha dado, porque el Señor los tuvo a bien, les dio ese privilegio, les dio esa oportunidad, la cual nosotros tenemos que aprovechar. Vean 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. La palabra del Señor también nos pone un ejemplo muy importante que lo menciona por lo mismo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú soporta todas las críticas, soporta todos los señalamientos. El ministerio que Dios te llamó, tú cúmplelo, no importa. Y haz la obra de evangelista. Si Dios te llamó como evangelista o por lo que Dios te haya llamado, tú cumple. Deja que los demás cumplen o no cumplen. Bueno, cumplan o no cumplan. Tú déjalos, que en su momento, en su tiempo, Dios los llamará. Dios tiene que llamarlos y Dios traerá para ellos quizás algunas consecuencias. Mire, el versículo 11 de este mismo capítulo dice,
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Dios, dentro de los líderes, está poniendo otros líderes, es decir, secretarios del secretario, ayudantes del ayudante. Porque dice Pablo aquí tengo esa necesidad, porque dice solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos y tráelo contigo, tráemelo porque me es útil, yo lo necesito. El Señor te necesita. Yo como pastor, hermano, hermana, te necesito y deseo con todo mi corazón que te acerques a mí para que te metas en un ministerio. Muchos no fueron a la iglesia para no agarrar cargos el día domingo pasado. Y no los estoy denunciando, pero solamente para que hagan acto de conciencia de que todavía hay lugar para usted. Hay mucho lugar en la iglesia para todos aquellos que deseen trabajar, para aquellos que deseen venirse y acercarse a un servidor o a un líder y poder acercarse a Dios. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 6, voy a ir concluyendo, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo cumplió un ministerio. Oiga, si Cristo cumplió un ministerio para traernos en esta dispensación un mejor pacto, Él vino a servirnos, porque el Señor mismo lo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y un día dijo el Señor: yo tengo que trabajar en la obra de mi Padre, porque hasta hoy mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y cuando Él estaba de 12 años, chamaco, en el templo, que se había regresado de la peregrinación con sus padres, de regreso después de la fiesta de la Pascua, sus padres se regresaron cuando se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos en la caravana. Ellos se regresaron y lo encontraron en el templo, ministrando la palabra a los sacerdotes, a los maestros. Y cuando Él les dice, cuando María y José les dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Él responde y contesta y dice: es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Y nosotros tenemos que estar en el negocio de aquel que nos llamó. Vamos a desempeñar ese ministerio. Hermanos queridos, quiero exhortarlos e invitarlos en el nombre del Señor, que abracemos el ministerio que Dios nos ha dado y desempeñemos ese cargo con ahínco, con amor y con empeño, sin temor. Tengamos ese valor y ese denuedo de podernos enfrentar a cualquier situación. Sabemos que hemos confiado en el hombre, hemos confiado en Cristo Jesús, aquel que nos llamó. Y a ti te llamó, no para estar sentado en las bancas, no para estar señalando o calificando a los demás. Dios te llamó para que le sirvas, y te invito que te levantes de tu lugar y ven conmigo y ven con los líderes y apúntate para que puedas servirle al Señor. Quiero dar gracias a Dios. Ya no pudimos hablar de las otras dos divisiones, pero lo voy a dejar hasta ahí. Voy a orar por ti y a pedirle a Dios que te dé fuerzas y sabiduría para que presentes un buen plan de trabajo para este inicio de año. Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora te estoy dando muchas gracias por la vida de mis hermanos, sobre todo a los valientes que aceptaron un cargo, a los valientes que no rehuyeron de los cargos de la iglesia, a los valientes que se van a levantar hoy en día y van a ir a pedir un cargo en la iglesia, corriendo, afligidos, porque ellos tienen necesidad de trabajar en tu obra, Señor. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, y Señor, no los dejes en paz con tu Espíritu Santo hasta que ellos estén bien trabajando en tu obra, Señor, porque tú no quieres gente floja, tú no quieres gente haragana, tú no quieres gente que se quede de ocioso en su casa, oh Señor, pasando su tiempo en la obra material, en el negocio, en el trabajo, sino que tú quieres gente que te sirvan en tu obra. Muchas gracias te doy, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice a tus líderes y bendice a todos aquellos que están al frente para obedecer tu palabra. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escucharon. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.